El capitán de Puerto de Pozorja y otro miembro de la Armada fueron atacados con fusiles en esa parroquia rural de Guayaquil. En la Corte de Justicia se realiza la audiencia de flagrancia contra el asambleísta Peter Calo, acusado de violación. Guillermo Churuchumbi, candidato a la coordinación de Pachacutic, es investigado por la Fiscalía por el cobro de diezmos cuando fue alcalde de Cayambe. Las negociaciones para captar la presidencia de la Asamblea comenzaron. Virgilio Saquicela busca la reelección. Perú militariza sus fronteras por ola migratoria. La presidenta Dina Boluarte decretó la emergencia en sus cruces fronterizos con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. 40 bomberos combaten desde las 4 de la mañana un incendio en un paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez en el norte de Guayaquil. 163.000 vehículos circulan a diario por esta vía. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Empezamos. 2 militares fueron atacados con fusiles mientras se trasladaban por la vía que conecta al Cantón General Villamil Playas con una parroquia de Guayaquil. Producto de este violento hecho, uno de los uniformados murió y el capitán del puerto de Pozorja, José Ochoa, quedó herido. Los 2 integrantes de la Armada Nacional fueron emboscados en la vía que conecta el Cantón Playas con la parroquia rural El Morro, en la provincia del Guayas. Según información policial, los delincuentes se movían en una camioneta y desde ahí utilizaron fusiles para disparar contra el capitán del puerto de Pozorja, José Ochoa, quien quedó herido, y el conductor del vehículo, el sargento Cristian Lema, quien falleció. Agentes de criminalística llegaron al sitio a levantar las primeras evidencias, mientras la Armada emitió un comunicado en el que dice que las 2 víctimas viajaban hacia Guayaquil cuando fueron atacados. La institución además condenó el hecho y resaltó que no detendrán la lucha por la seguridad del país. Pozorja es uno de los puntos de la provincia del Guayas usado por bandas narcocriminales para el envío de droga. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad Pública del Estado para analizar la declaratoria de terroristas a los grupos de delincuencia organizada que operan en todo el país. Todas las autoridades de las distintas funciones del Estado fueron convocadas a las 15:30 en el Palacio de Gobierno. Paul Romero con el reporte. Hoy finalmente, después de 12 días de espera, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, decidirá sobre la calificación de terroristas a las organizaciones delincuenciales que operan en el país. La información será entregada a las autoridades por el Centro de Inteligencia Estratégica. Los subsistemas de inteligencia militar y policial han identificado a 8 grupos que tienen vínculos con cárteles mexicanos y colombianos por el negocio del narcotráfico y que genera violencia. En el último trimestre del año pasado, se incrementaron los atentados terroristas en el Ecuador. El 2 de noviembre, en un solo día, se registraron 18 atentados en Guayaquil, Santo Domingo y Quevedo. El nuevo secretario de Seguridad, Wagner Bravo, reconoce que el país vive el momento más crítico de inseguridad. Un ataque indiscriminado del crimen organizado que nos ha visto como un país débil, con una institucionalidad baja y que ha ido poco a poco introduciéndose en la vida de los ecuatorianos. Deberíamos haber hecho operaciones antiterroristas para prevenir esto, pero ya estamos en este nivel. Por esta razón, el Frente de Seguridad planteará al COSEPE que se declare a las bandas delincuenciales como terroristas para la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero el momento que se va a declarar o se declare, que eso se determinará hoy día previo al análisis, ya Fuerzas Armadas van a tener que hacer operaciones contra terroristas, identificar, neutralizar y capturar a estos. La reunión del COSEPE, que está integrado por 14 representantes del Estado, será esta tarde en el Palacio de Carondelet. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia en la que se define la situación jurídica del asambleísta Peter Calo, detenido en flagrancia por presunta violación. Fabiola Santana está en el lugar y nos amplía.
La audiencia se instaló a las 9:45 de la mañana con carácter reservado por tratarse de un posible delito de violación. El legislador Peter Calo fue ingresado en un patrullero por el parqueadero de la Corte. Por esa misma vía lo hizo la fiscal general Diana Salazar. La parte denunciante no acudió, pues la joven de 19 años ya había rendido su testimonio anticipado. En la primera parte de la audiencia, la jueza nacional Daniela Camacho resolvió la legalidad de la detención del legislador, pese a que su defensa quiso evitarlo, señalando que sus derechos no fueron leídos en su lengua natal y solicitó un intérprete. Ahora se lleva a cabo la segunda fase de la audiencia, en la que Fiscalía utilizará los elementos recabados para formular cargos en contra del legislador. Entre estos están el examen ginecológico realizado a la joven, así como su testimonio anticipado y otras versiones. Ahora estamos a la espera de lo que se resuelva en esta audiencia de formulación de cargos, es decir, si se le otorgan o no medidas alternativas a la prisión preventiva al legislador que anoche fue desconocido por su bancada Pachacutic. Está en manos de la justicia, y sea la justicia la que haga todos los procesos investigativos, el debido proceso, y de hallarse culpable, que caiga todo el peso de la ley. El delito por el que se lo investiga está sancionado con una pena de entre 19 años y 22 años de cárcel. Desde esta madrugada, un incendio en un puente del norte de Guayaquil causó caos vehicular. La emergencia afecta a más de 163.000 conductores que se trasladan desde 3 cantones aledaños. Diego Cuenca con el informe. El incendio ocurrió a las 4 de la madrugada de ese jueves, en el puente a desnivel de la avenida Pedro Menéndez, en la ciudadela Atarazana. Hasta ese sitio del norte de Guayaquil llegaron 40 bomberos para apagar el fuego, que inició debajo de la estructura. Fue una labor complicada porque tuvieron que hacer un hueco para extinguir las llamas. Adentro la temperatura alcanzó los 75 grados centígrados y el humo salió hasta por los huecos del asfalto que hay sobre el puente. Cerca de las 9 de la mañana tuvo que llegar maquinaria pesada para romper parte de la pared. Ahí descubrieron que había una gran cantidad de basura que se estaba consumiendo. Pero ¿por dónde ingresaron tantos objetos? Las autoridades creen que los recicladores metían cosas por las rendijas. Se presumiría que obedece a una actividad de cachinería o gente desamparada que no tiene hogar y ha acumulado sus pertenencias ahí. Me dicen el personal que llegó al inicio que cuando estuvieron aquí vieron a 3 personas salir. Al mediodía se cumplieron 8 horas de la emergencia, que provocó caos vehicular en esa vía, por donde transitan más de 163.000 carros por día. Los conductores manifestaron su malestar. 2 horas atrapados desde allá, desde el terminal. Desde la avenida Pedro Menéndez, el intenso tráfico de carros fue de un poco más de 6 kilómetros hacia el cantón Durán y otros 8 kilómetros hacia el Parque Samanes, en el norte de la urbe. Afectado 3 cantones exactamente, Guayaquil, San Borondón y Durán. Ciudadanos se tuvieron que bajar de buses y caminar. Otros se subieron en motos que circulaban por la vereda. Venimos caminando del terminal terrestre. ¿Cuánto tiempo han esperado? Ya tenemos como 2 horas caminando, mijo. Hasta el cierre de ese informe, la avenida Pedro Menéndez estaba cerrada, hasta que inspeccionen el puente afectado. Mientras tanto, los vehículos congestionaron también la avenida de las Américas. El exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien busca llegar a la Coordinación Nacional de Pachacutic, enfrenta una denuncia por cobro de diezmos. Francisco Garcés muestra el caso y también que Churuchumbi, de forma personal, tiene una deuda con su organización. Guillermo Churuchumbi es uno de los candidatos a ocupar la coordinación del movimiento Pachacutic. Fue por 2 periodos consecutivos alcalde de Cayambe, población en el norte de Pichincha con gran influencia indígena y un bastión de la CONAIE. El exalcalde, de la mano del titular de la CONAIE, Leonidas Issa, busca ahora la coordinación nacional de Pachacutic. Pero su carrera política le lleva a enfrentar una investigación en la Fiscalía por concusión, es decir, por haber cobrado porcentajes de los sueldos de funcionarios durante su alcaldía. Según la denuncia que presentaron 7 exfuncionarios, los descuentos fueron a al menos 120 empleados y se dividían en 2 grupos. Uno de directores departamentales con sueldos cercanos a los $2.800, a quienes se les descontaba al menos $100 mensuales que fueron a una cuenta a nombre de una funcionaria del Cabildo. Y el otro grupo es de empleados
empleados de más baja jerarquía con sueldos de entre $386 y $2.400, a quienes se les descontaba el 5% del sueldo, y ese monto era depositado en una cuenta de Pachacutic. Los empleados firmaron un documento con la autorización del descuento, con la advertencia de que en caso de no realizar sus aportes por 3 meses consecutivos, sin perjuicio serán separados de su cargo. La Fiscalía de Pichincha investiga el caso y ordenó que Churuchumbi y otros 4 funcionarios municipales rindan versiones. Y también debió insistir ante el municipio de Cayambe porque en una primera instancia no envió la información requerida. Además, Churuchumbi tiene una deuda de $10.000 de aportes personales a su organización. Y sin embargo, cumpliendo con los principios ideológicos del movimiento Pachacutic, hemos llegado a acuerdos de pago y por lo tanto cumplo con mis obligaciones, cumplo con mis derechos políticos de participar como candidato a la coordinación del movimiento Pachacutic. El candidato a la coordinación de Pachacutic se encuentra en su comunidad en Cayambe y por eso no pudo dar una versión para este reportaje. Sí, ¿cómo actúa? Cecilia Velázquez ratifica su candidatura a la coordinación del movimiento Pachacutic. Sin embargo, ante la candidatura de la CONAIE, no descarta que pueda llegar a un consenso con el otro aspirante, Jorge Herrera. Velázquez rechazó una campaña sucia en su contra y asegura que fue amenazada durante el proceso. La designación del nuevo coordinador será el sábado en El Puyo. Haciendo un llamado a que paremos la violencia de género, la violencia política de género que han implementado mis compañeros dirigentes, algunos, no todos. Estoy aquí dispuesta a cumplir con los mandatos del movimiento Pachacutic, pero también decirlo públicamente que he recibido amenazas. Y queda la seguridad de mi familia, de todo el equipo que me acompaña, en manos de los compañeros que me están atacando y haciendo esto de la violencia de género. Compañeros, compañero dirigente, usted lo sabe, estoy en sus manos. Usted lo ha dicho, que aquí hay una persecución. Sí, yo le he dicho que hay una persecución política de su parte y queda en sus manos la seguridad de mi familia. Lo que pueda pasar es su responsabilidad. El próximo 14 de mayo, la Asamblea debe renovar sus autoridades y hasta ahora hay 2 candidatos confirmados que buscan encabezar el legislativo. Patricio Díaz tiene los nombres y las posiciones de otras bancadas. Las conversaciones para alcanzar la presidencia de la Asamblea comenzaron. La elección se realizará en menos de 20 días y ya hay candidatos. El primero es el actual presidente Virgilio Sequicela, quien no ha negado su interés por mantenerse en el cargo. Cuenta hasta ahora con el respaldo de independientes y una de las alas de Izquierda Democrática. Vemos con claridad que se ha realizado un buen trabajo, por lo que nosotros hemos manifestado un apoyo. Se necesitan 70 votos para ser electo y en esa búsqueda, Sequicela requiere el respaldo del correísmo, que ha anunciado a Marcela Holguín como la figura que proponen para liderar el legislativo. Sí, además que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien, que ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también si es que logra acceder o concretar la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, ninguna de las partes se niega a conversar, buscando un consenso que mantenga a la actual mayoría legislativa. Algo que, según el oficialismo, puede estar en riesgo si ellos consolidan con otras bancadas un candidato que no genere diferencias. Donde no vamos a constituir un bloque, una bancada legislativa, sino un bloque parlamentario. Es decir, la unificación de varias bancadas legislativas con una agenda programática. Al menos desde Pachacutic aseguran que van con un postulante propio. No podría decir nombres, sino se está debatiendo dentro de la bancada. Además de la presidencia, las conversaciones tienen que ver con quienes ocuparán las otras 2 vicepresidencias, el CAL y las comisiones. Vamos a la pausa y más adelante. Gremios productivos y conductores salieron a las calles de Cuenca para exigir la emergencia vial en Azuay, pues al mes pierden $100 millones por los daños en carreteras. Cerca de 5.000 personas de grupos sociales, transportistas y gremios productivos de Azuay participan en una masiva marcha en la ciudad de Cuenca para exigir la intervención urgente en la red vial de esa provincia. William Young con más de este tema.
La denominan la Gran Cruzada por la Vialidad, una marcha convocada por más de 100 organizaciones azuayas agrupadas en una asamblea ciudadana. Se concentraron la mañana de este jueves en la sede del Sindicato de Choferes en Cuenca. Desde allí salieron en una multitudinaria caravana que recorrió cerca de 3 kilómetros a pie. También se sumaron buses, expresos escolares y camiones. Reclamaron por el mal estado de las carreteras y pidieron la intervención urgente en la red vial de esta provincia. No hay estudios, no hay presupuesto, no hay atención y eso es lo que nos motiva hoy a estar en las calles. De acuerdo a los gremios productivos, entre ellos las cámaras de comercio, de industrias y de construcción, el mal estado de las vías ocasiona pérdidas mensuales de unos 100 millones de dólares. A esta marcha se unieron universitarios y grupos de profesionales. El principal pedido es que se declare la emergencia para atender la crisis vial. Queremos que atención inmediata, que los problemas se solucionen, se den mantenimiento, porque Azuay ya no puede esperar más. Cerca de 5.000 personas participaron en esta manifestación que concluirá esta tarde con un plantón frente a la gobernación de Azuay. Esta madrugada se registró una inundación en el sector del Descanso, en la vía Hualaceo-Azogues. La acumulación de agua causó estragos en esa zona y personal del Cuerpo de Bomberos rescató a los 10 ocupantes de 3 vehículos que quedaron atrapados. Asimismo, se atendió a 2 personas que resultaron heridas. En Santo Domingo, la isla Sarayaku sigue en emergencia. Aproximadamente 10.000 habitantes de la parroquia Valle Hermoso están afectados por la falta de un puente y colocaron una nueva taravita para poder cruzar el Río Blanco. Con gran esfuerzo, Jorge Bastidas alaba la soga que traía a uno de los moradores del sector de la isla Sarayaku. Él, junto al resto de habitantes de la zona, pasan individualmente arriesgándose a caer, pero esta taravita se ha convertido en el único medio de transporte que tienen ahora para cruzar. Pues desde marzo pasado, el Río Blanco se llevó no solo el puente, sino otras 2 tarabitas más. Aquí tiene que estar esperando hasta que alguien venga y lo ayude a pasar, porque no se puede pasar una sola persona. Jacqueline Ceballos expresa su temor, pues el Río Blanco continúa desbordado y el agua sigue ingresando a las viviendas. Tanto ella como otros vecinos han tenido que abandonar sus casas. Ahorita no tenemos comida, desde el sábado no tenemos comida, queremos que nos ayuden. Los moradores organizaron una minga para habilitar un albergue en la casa comunal, mientras que las autoridades colaboran con colchones y las conexiones eléctricas. Se tiene previsto que allí se refugien 10 de los 22 afectados, sobre todo adultos mayores y personas con discapacidad. El GAT provincial va a construir un puente peatonal. Mientras eso se da, lo que están esperando es que baje el caudal. Los estudiantes del recinto que reciben clases en Valle Hermoso son los más perjudicados, pues deben cruzar a diario hasta el otro lado para ir al colegio, por lo que algunos prefieren no asistir. La Fiscalía se levanta de la mesa de trabajo convocada por el Consejo de la Judicatura. Acusa a la entidad de falta de transparencia y de emprender una campaña de desprestigio y desinformación. Nos informa Jacqueline Rodas. Revive la pugna entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Diana Salazar, quien hace 2 semanas acusó a Wilman Terán de intentar tomarse la institución, designando a los 23 fiscales provinciales, le dio una tregua y envió una delegación a una reunión conjunta para trabajar en el proceso de evaluación previo al nombramiento de los funcionarios. Pero nuevamente rompen relaciones. La Fiscalía se levantó de la mesa conjunta. En un comunicado, la fiscal expresa que no puede ser parte de un proceso que carece de transparencia. El Consejo de la Judicatura insiste en aplicar una evaluación apresurada sin criterios técnicos y reprocha que el Consejo inició una campaña de desprestigio y desinformación contra la Fiscalía con afirmaciones inexactas que pretenden confundir. Se refiere a un video publicado por la Judicatura en el que endilgan a la Fiscalía la responsabilidad del retraso en la evaluación a fiscales. Por inconsistencias en la información que proporcionó la misma Fiscalía, la evaluación tuvo que ser derogada y revocada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía sostiene que esa suspensión fue inconsulta. Desde el gobierno apoyan a Diana Salazar. Mi respaldo absoluto a las acciones
de la señora fiscal general del Estado. Me parece que son obvias, lógicas y propias del sentido común, de la defensa inclusive de su autonomía, por la cual siempre hemos luchado. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha respondido al comunicado de la fiscal general. Más adelante aquí en Televistazo, Perú decreta estado de emergencia en sus fronteras con 5 países para controlar la migración ilegal. Además, granizo del tamaño de pelotas de tenis cayó sobre Texas y Florida, dañando ventanas, parabrisas y dejando animales heridos. Un fallecido y 13 heridos. Ese es el saldo de un accidente de tránsito en el kilómetro 60 de la vía El Carmen-Chone, provincia de Manabí. Un bus interprovincial se volcó en la carretera esta madrugada. La alerta se dio la madrugada de este jueves en el kilómetro 56 de la vía El Carmen-Chone, en la provincia de Manabí, justo en el sector conocido como La Virgencita. Un bus interprovincial perdió pista y se volcó en la carretera. Producto del fuerte impacto, una mujer de 27 años falleció y 13 pasajeros resultaron heridos. La víctima fue identificada como Génesis Burgos Reyes, quien iba con su hija. Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el sitio para socorrer a los lesionados y trasladarlos a distintas casas de salud. El vehículo siniestrado cubría la ruta Quito-Manta y durante el percance derribó también un poste de alumbrado público. Los casos del virus de inmunodeficiencia humana VIH aumentaron en el país. También la demanda de pruebas en los laboratorios. ¿Qué factores inciden para este incremento y qué provincias son las más afectadas? Carla Delgado explica. En los últimos 2 años, los casos de VIH en Ecuador pasaron de 2.960 en 2021 a 5.142 el año pasado, es decir, un aumento de 2.182 pacientes. Esto convoca a organismos que apoyan a personas que portan el virus. Efraín Soria, de la Fundación Ecuatoriana Equidad, explica que la pandemia es el principal factor que incidió para que la cifra se eleve. Que ha obligado a que la gente tenga otras dinámicas de relaciones, a que busque otros caminos de cómo conocer gente y por tanto cómo sexualizar. Otro dato importante es también la gran migración que tenemos de otros países. Hay personas que vienen buscando al Ecuador tratamientos a VIH, entonces eso también incrementa el número de nuevos casos. Además, cree que las políticas estatales de prevención han sido casi nulas en los últimos 4 años. En los laboratorios también la demanda de pruebas es mayor. Según explican en la Cruz Roja, hace 2 años, unas 6.600 personas se hicieron pruebas y el año pasado fueron 7.000. Cuando ya se le entrega el resultado, igual se le brinda una asesoría postprueba y dependiendo del resultado ver si hay que hacer alguna referencia y anclar a los hospitales donde brindan tratamiento, que esto puede ser en el IES o en el Ministerio de Salud Pública. Las personas más afectadas tienen entre 20 y 35 años de edad. En Ecuador hay alrededor de 40.000 personas infectadas. 12 delincuentes armados irrumpieron en una iglesia evangélica del noroeste de Guayaquil y se robaron 3 vehículos. Mientras que en el suburbio la policía detuvo a 3 personas por llevarse también un vehículo. A continuación, un resumen de estos casos. El robo ocurrió en una iglesia evangélica en la conocida entrada de la 8, en el noroeste de Guayaquil. El pastor Francisco Lema indicó que estaba con una congregación de 30 personas cuando 12 hombres con armas de fuego llegaron y con amenazas asaltaron a todos. Además de las pertenencias, los delincuentes se llevaron 3 vehículos que estaban parqueados. Nos maltrataron pidiendo las llaves de los carros y solamente 3 personas que se sufrieron agresiones, así pegaron y mandaron tiros. Tras el hecho, las víctimas llamaron a la policía. En pocas horas, los agentes recuperaron uno de los 3 autos robados.
Efectivamente, se trasladaban en bicicletas y tricimotos, la mayoría, 2 en una motocicleta. Podemos decir de que ellos actúan en grupos, lo que hemos recabado de información manifiesta que son jóvenes los que se encontraban aquí, no eran gente adulta. Ese no fue el único caso reportado en el puerto principal. En las calles 11 y Portete, en el suburbio, 3 personas fueron detenidas por robarle el carro a un taxista informal. Al señor le contratan sus servicios y luego de unas 2 cuadras se suben unas 2 personas y posteriormente se suben otras 2 personas. La policía investiga si ambos atracos tienen relación y si los delincuentes capturados operaban en las zonas de la urbe antes mencionadas. Y vamos a retomar el tema del tráfico vehicular por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que sigue colapsado debido a un incendio bajo el paso a desnivel. Diego Cuenca está en el sitio para actualizar la información. A esa hora la avenida Pedro Menéndez está habilitada parcialmente. Los vehículos pasan por 2 de los 5 carriles de esa avenida, mientras esperan que el personal de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil venga a evaluar ese puente, por donde por el momento no se puede pasar y no han determinado hasta qué hora permanecerá cerrado esta estructura. Sin embargo, el cuerpo de bomberos de Guayaquil sigue trabajando en el sitio, ya controló el incendio y ha logrado apagar en su totalidad el fuego. Por el momento están esperando que disminuya la temperatura en este lugar donde se ocasionó el incendio, para luego personal de Urbaceo ingrese a remover toda la basura que han encontrado en ese lugar, en donde también hasta el momento han dicho que hallaron un perro muerto, pero no se sabe si es por el incendio o ya permanecía ese animal en el sitio. Estamos nosotros esperando que hagan la evaluación de este puente para poder tener información de en qué momento se va a abrir esta arteria vial. Mientras tanto, según la Agencia de Tránsito Municipal, dice que son 4 avenidas en el norte de Guayaquil que están congestionadas debido a esa emergencia. Como vemos en imágenes, una de ellas es la avenida Pedro Menéndez Gilbert, acá en el norte de Guayaquil. 4 cuerpos desmembrados fueron encontrados a un costado de una vía en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Odette Camacho con más detalles de este múltiple crimen. La mañana de este jueves, 7 bultos aparecieron a un costado de la vía en el recinto Sonia María de la parroquia Fumisa en el cantón Buena Fe en Los Ríos. El hecho causó preocupación entre los moradores, quienes llamaron a la policía. Al llegar, los uniformados descubrieron que había 4 cuerpos desmembrados. La hazaña con la que fueron desmembrados prácticamente estaban en un completo estado de descomposición. Hasta el momento, solo 3 cadáveres fueron reconocidos e identificados como Joel González, Edison Pico y Johnny Merchán. Familiares de las 49 víctimas que dejó el devastador deslave de Alausí recordaron a sus seres queridos. Llegaron hasta la denominada Zona Cero y reiteraron el pedido para que se siga buscando a los desaparecidos. Ángel Pilatuña cubrió la jornada. Este miércoles 26 de abril se cumplió un mes del deslizamiento de tierra de gran magnitud que sepultó 5 barrios de Alausí en la provincia de Chimborazo. Con una misa campal y un altar con fotos en la plazoleta Guayaquil en el centro del cantón, las familias rindieron un homenaje y recordaron a los 49 fallecidos y desaparecidos. A eso de las 8, cientos de alauseños participaron de la noche de antorchas, recorrieron las principales calles y acompañaron a familiares y amigos de las víctimas en su dolor. Encontramos a mis hijos, a mi hija, a mis 2 nietos y a mi yerno y les damos ya que están en la sepultura. Tras un mes de la tragedia, 39 personas continúan desaparecidas. Paulina Caranqui lleva una foto de su familia. Pese que han pasado 31 días, espera encontrarla. Pero no perdemos la fe ni la esperanza de poderlos encontrar y darles cristiana sepultura a
a mis 3 hermanas y a mi papá que faltan todavía. Remigio Roldán, alcalde electo de la UCI, se refirió a la búsqueda de víctimas. El homenaje póstumo culminó con la colocación de una bandera roja y verde en el puente de ingreso al barrio Nuevo Alausí. Pese a la lluvia, los asistentes permanecieron hasta las 9 de la noche con 14 minutos, hora en la que ocurrió el devastador deslave que dejó también 163 viviendas afectadas y 1.034 damnificados.